sería abrir la espalda. Así es. O sea, Una pues herida. dependiendo si es 1, 2, 3 niveles del tamaño de la herida, de lo que tenga que hacer. Quitar el músculo hasta exponer el hueso, la parte posterior de la columna, de los dos lados. Si vas a ir al disco, pues tienes que abrir el conducto, Sí, quitar llegar. el hueso. Eso sería lo contrario a mínima invasión. Bueno, bienvenidos a un podcast más de Expertos en Columna. Buenas tardes, Toño. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de qué es la cirugía de mínima invasión? Me parece perfecto. Pues cuando uno escucha mínima invasión, pues dices, pues tiene que ser una herida chiquitita donde, que con eso me van a curar, ¿no? Sí, así es. Es como, yo me lo imagino así, que creen que es como una inyección mágica, que con esa me hacen esa cirugía de mínima invasión, una herida muy pequeñita, y me voy curado para siempre a mi casa en 10 minutos. Que bueno, que al final de cuentas, digo, si tú no eres médico, sonaría también así, ¿no? O sea, No, por eso sin duda, creo como que que esa es suena la idea, ¿no? Sí. General de una cirugía de mínima invasión. Sí, porque también en el mundo, por ejemplo, cuando empezaron a cambiar las técnicas, por ejemplo, de abdomen, entonces era así, ¿no? Entonces, la respuesta es que no es una cirugía, no todas las cirugías de columna que son de mínima invasión son por una aguja, como dices, mágica que te quita el dolor, ¿no? O sea, no ese es el término, ¿no? Hay que explicar muy bien el término para que nuestros pacientes sepan qué son. Pues mira, podríamos pensar, ahí sí les vamos a conceder, que la cirugía de mínima invasión, pues sí es a través de heridas o abordajes más pequeños de los que convencionalmente utilizábamos cuando era la cirugía abierta, convencional, ¿no? Pero mínima invasión no necesariamente va en relación al tamaño de la herida. Es correcto. Sino más bien al daño que hacemos para llegar al punto, al disco o a la zona de la columna que está lesionada, porque pues cuando operamos por la espalda, pues todo el hueso, toda la columna está cubierta por músculos y la mínima invasión es relacionado al menor daño que hacemos a esos tejidos blandos, o sea, a esos músculos. Sí, creo que ahí es importante entonces nada más decir, la cirugía de mínima invasión entonces es que hagamos el menor daño posible nada más de la columna y que va a ser por ciertos accesos que no quiere decir que sean pequeñitos, pero que son en general, como dices, un poco más pequeños que lo que anteriormente hacíamos, ¿no? Entonces, hablando un poquito de cirugías de mínima invasión, ¿qué cirugías, pues al final podemos platicar de qué cirugías existen en la mínima invasión, ¿no? Bueno, es que es una gama de procedimientos diferentes, amplios, para describir. Creo que se enumeran muchas técnicas bajo el mismo nombre y no necesariamente la misma o todas las técnicas misma técnica hacen todo, ¿no? Así es. Entonces, puede ser cirugía de mínima invasión, pues meter una aguja hasta el disco y poner calor para contraer ese núcleo del disco y darle mejor consistencia y quitar el dolor, ¿no? Así es. Pero no todos los pacientes son candidatos a eso, ¿no? Sí. Entonces, pues es que yo quiero el de la agujita, no, bueno, pero a ti eso no tienes indicación, no te sirve, ¿no? Sí, que eso también es un error de muchos médicos que solo saben esa técnica porque a veces, por eso les digo, siempre hay que buscar médicos que sean cirujanos de columna. No es lo mismo un ortopedista o un neurocirujano, que también es otro mito, hablando para que vean nuestro otro podcast de mitos, pero sí es otro mito, ¿no? Que todos los neurocirujanos hacen columna, no. No todos los ortopedistas hacen columna, no deberían. Entonces, a veces todos se ofrecen, como dices, la radiofrecuencia, que era lo que hablabas, ¿no? Radiofrecuencia o la nucleoplastía o los bloqueos, o sea, todas esas son por agujas, pero no todos los pacientes tienen esa misma indicación y entonces pues no sirve para todos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso, bueno, pues si lo vemos desde el punto de vista del tamaño de la herida, pues sí es mínima invasión. Después, pues podríamos hablar de cirugía tubular, que es una herida de 1,5 cm, 2 centímetros, donde metemos un tubo que va a través del músculo hasta llegar a la parte posterior de la columna
y entonces pues no abrimos toda la columna ni quitamos todo el músculo de la parte posterior de la espalda. Sí, lo dilatamos, ¿no? Y entonces a través de ese agujerito vamos a decir, quitar una hernia, ¿no? Y sí, evidentemente, pues aunque sea una cirugía de 1,5 centímetros, pues sí consideraríamos que es una... Sí, es una cirugía de mínima invasión. Además, digo, por el sistema tubular se puede hacer también otras cosas, cajas y varias herramientas más podemos hacer por el tubo, ¿no? Dentro de esa misma parte o ese espectro de quitar hernias y ampliar conductos, pues luego salió las técnicas de endoscopía, ¿no? Que hoy están un poquito de moda, pero no quiere decir otra vez que sea ni siquiera la mejor técnica, ¿no? Es otra herramienta más, es una técnica más, que el endoscopio pues, se funciona de la misma manera que como cuando hacíamos ahorita, que te van a quitar el apéndice por una laparoscopía, ¿no? Entonces, es muy parecido, me refiero ahora en la columna, en la cual se meten por medio de una cámara o asistidos por una camarita en un tubito de entre centímetro y 0.2, 0.1, ¿no? Entonces por ahí trabajan y pues por ahí también puede quitar la hernia. Ahora, también hay que indicar muy bien esa cirugía porque muchos lo ofrecen, pero no es la solución tampoco para todos los problemas, ¿no? Después creo que aquí siempre lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que necesita el paciente y después cómo lo puedo lograr, si lo puedo hacer con una técnica de mínima invasión y de las técnicas de mínima invasión, cuál es la adecuada para ese paciente, ¿no? Sí. Porque, pues, como mencionaste, si es una hernia pequeña, pues puede ser una radiofrecuencia. Si es una hernia extrusa, pues ya no me va a servir la radiofrecuencia. Puedo hacer una tubular o puedo hacer una endoscópica. Y ahí, pues, dependiendo del expertise, ¿no? Expertise. Pero bueno, eso porque es una hernia, ¿no? Y así vas. Sí, por ejemplo, pero si te dijera, vamos a meter una caja. Pues bueno, lo podemos hacer dependiendo del nivel, puede ser por una vía lateral, o sea, poniendo al paciente de lado, haciendo un abordaje, sí, un poquito de tamaño de la herida más grande, entrando de lado, pues ahí no tocamos los músculos de la espalda. Así y entonces el hecho de no tocar esa musculatura, pues hace que sea de mínima invasión, aunque la herida sea de lado y vamos a poner de algunos centímetros de tamaño, ¿no? Sí, igual que si fuera a hoy en día por vía abdominal, también podemos hacer la cirugía de mínima invasión, en la cual, como dices, no rompemos la musculatura vía posterior, entramos por abdomen, que en el abdomen hay menos musculatura, o sea, no hay prácticamente esa musculatura y no tenemos esa devastación muscular o esa lesión a los músculos, y entramos por abdomen y ese paciente le quitamos su disco o le podemos poner una prótesis o alguna cosa, y ese paciente su recuperación es mucho más rápida que si hubiera sido por vía posterior, ¿no? Y esa, como dices también, la herida es generosa, o sea, generosa estamos hablando 5 o 6 centímetros y es una técnica también de mínima invasión, ¿no? Mira, si partimos de la idea de que vámonos al extremo, para ver si nos entienden mejor. ¿Cuál sería la cirugía de no mínima invasión? Sería abrir la espalda. Así es. O sea, pues dependiendo si es 1, 2, 3 niveles del tamaño de la herida, de lo que tenga que hacer, quitar el músculo hasta exponer el hueso, la parte posterior de la columna, de los dos lados. Si vas a ir al disco, pues tienes que abrir el conducto, llegar. El hueso. Eso sería lo contrario a mínima invasión. Todo lo que puedas, todos los pasos que puedas ahorrar de esa cirugía, ¿no? Pues en cierta medida sería mínima invasión, ¿no? Porque ya no invadí, ya no abrí todo, sería mínima invasión. Entonces, evidentemente, de este extremo, que es abrir todo, a una aguja, pues hay mucha diferencia. Sí, claro. Pero de hacer una herida lateral, poner una caja y después, por 4 heridas pequeñas, ponerle 4 tornillos al paciente, pues dices, oye, si sumo la dimensión de las heriditas, oye, pues ya me quedaron, si la sumo lineal, pues me quedó unas, o sea, me suma 10 centímetros. Más, sí. Lo mismo que si me hubieras abierto. Sí. Pero bueno, esa es una forma de ver que no es correcta, ¿no? Pero no tocamos o la lesión a tus músculos de tu espalda fue en menores y el abordaje por el lado
pude entrar al disco y poner una caja mucho mayor que me va a dar más estabilidad, una mejor descompresión. Sí. Entonces, aunque es una cirugía bastante agresiva, por decirlo, poner esa caja lateral y 4 tornillos, es una cirugía mucho menos invasiva que haber abierto, sin duda, poner la caja a través del conducto y ponerle los 4 tornillos, ¿no? Y esa cirugía, las cirugías de mínima invasión, en lo que traduce nada más es, como decías, bueno, evidentemente en el daño. Y entonces el daño, si es menor el daño, pues la recuperación es más rápida, ¿no? Entonces, los pacientes en general hoy en día, al ser cirugías de mínima invasión, hablando de la técnica que sea, son pacientes que se recuperan más rápido que los que se hicieron una cirugía convencional. No quiere decir que en el futuro los que se abrieron les vaya a ir mal, sino que simplemente la recuperación, la fuerza muscular, todas las estructuras que se dañaron menos, pues tienen más capacidad de recuperación o más rápida recuperación que cuando dañaste más, ¿no? Entonces, eso es creo que la traducción en cuestión de lo que queremos ofrecerle a los pacientes, ¿no? Creo que ese punto es muy importante. No porque te hagan una cirugía tradicional abierta es algo que está mal hecho. Exacto. Y mal indicado, para nada. O sea, esa es una técnica que está probada, que da buenos resultados. Sin duda. Estas nuevas técnicas se van comparando contra lo que hacíamos antes, que daba buenos resultados. Entonces, efectivamente, creo que la diferencia es la recuperación de la cirugía. Sí. Pero en los estudios se ha visto que a los 2 años o ya mediano y largo plazo, los resultados de una técnica abierta a una mínima invasiva pues son similares, ¿no? Sí, entonces eso es bien importante porque a veces la gente cree que porque, bueno, vamos a ponerlo real, la tecnología siempre es más cara, ¿no? Sí. Entonces hacer una cirugía de mínima invasión pues resulta más costosa y la economía no siempre da para las... para la cirugía de mínima invasión. La mínima invasión, entonces, me va a ir mal porque pues no tengo dinero para hacérmelo por mínima invasión y no, eso no es cierto, ¿no? Sí. O sea, yo siempre digo, la cirugía que necesitas, si ya sea una descompresión y unos tornillos, se puede hacer abierta o por mínima invasión y si está bien hecha y se cumplen los objetivos de la cirugía, el resultado va a ser sin duda. Bueno. Es eso lo más importante. Es una, pues evidentemente, pues nosotros recomendamos la cirugía de mínima invasión porque pues, te recuperan más rápido, tienes menos daño a los tejidos y todo eso va a tener un beneficio. Pero si no, desgraciadamente no se puede, bueno, sigue habiendo opciones, que es las técnicas abiertas que bien indicadas también dan resultados. Sí, y es importante decirlo porque también muchos médicos dicen, no, señora, le va a ir mal, no, porque se la van a hacer abierta. No, como dices, o sea, bien indicada, bien ejecutada y todo le puede ir muy bien también. Pero pues la tecnología, las técnicas que van encaminadas hacia la recuperación, a la rápida recuperación laboral, todo eso, pues nos ayuda muchísimo las cirugías de mínima invasión, igual que en la gente que tiene alguna enfermedad, que habíamos dicho diabetes, en obesidad, en muchas cosas nos podemos ayudar de esas herramientas para que nos vaya bien con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, creo que la mínima invasión es una técnica que nos ayude en eso, que tienen que saber que existe, qué beneficios tiene y también la cirugía abierta, qué beneficios nos puede dar, qué nos pueden ofrecer y que ninguna de las dos, vamos a ponerlo así, es, o sea, sin duda vamos a querer siempre que se recuperen más rápido, pero no quiere decir que las otras estén mal hechas o que ya estén en el, ¿no? En las guardemos ahí en el olvido, ¿no? Entonces, nada más es eso. Creo que es importante estos podcasts para esta información y que, bueno, pues si tienen alguna duda, pues nos escriban, ¿no? Sí, o sea, vamos a poner un ejemplo, una hernia, ¿no? Extrusa. Entonces dices, bueno, te la puedo hacer con un tubo, sí, la puedo hacer endoscópica y la puedo hacer abierta. Y en las 3, el objetivo es ir y quitar la hernia. Entonces, por el camino que llegues y quites la hernia, sí, eso es lo que va a curar al paciente. Entre más grande o sea, más invasión, pues su recuperación va a ser un poco más tardada. Sí, más tardada. Pero el resultado es el mismo. Va a ser bueno porque quitaste o resolviste el problema. Sí, claro, igual puede quedarte mal con una mínima invasión y el que la hizo abierta le fue muy bien. O sea, ¿no? O sea, hay que ejecutarlas bien, hay que saber cuándo indicarlas y evidentemente también, como decías, el expertise de cada médico. Porque
no todo el mundo sabe utilizar un endoscopio, no todo el mundo sabe usar un tubo, ¿no? O sea, también eso hay que tenerlo en consideración y bueno, que también el paciente lo sepa que existen gamas y que la mínima invasión no es exclusiva de una herida pequeña o una agujita o un tubito, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas y cuando hablamos de técnicas de mínima invasión, pues es muchos procedimientos en los cuales abarca eso, ¿no? Sí, pues hay que estudiar muy bien al paciente, la patología, los objetivos que buscamos nosotros como cirujanos y ver cómo se lo podemos resolver con la mínima invasión y los mejores resultados. Y siempre, no sé si a ti te pasa, pues le dices, mire, le podemos hacer sí, yo siempre digo todas, plan B, plan C. Sí. Este sale en tanto, esto aquí. Y pues al final cualquiera de los tres, estas opciones, le va a resolver su problema y usted decida cuál. Sí, yo sí siempre. Ahora sí que cuál prefiere o para cuál le alcanza, ¿no? Bueno, pues entonces, pues gracias, buenas tardes y no se les olvide, estamos en Expertos en Columna, Facebook, TikTok y en Instagram, que nos escriban o que saquen una cita, ahí están nuestros teléfonos y bueno, pues estamos para servirles. Gracias.